Es un placer presentar el día de hoy para los televidentes de Academia TV y los oyentes de Antena 1 Radio Video, un espacio muy particular con dos acuciosos periodistas, María Belén Arroyo, editora política de la revista Vistazo, cofundadora del portal Código Vidrio, coautora del libro Rehenes, y Arturo Torres, periodista de investigación, autor del libro El juego del camaleón. Un especial para nuestros medios de comunicación en coordinación con Código Vidrio. Queremos hablar hoy sobre los esquemas de corrupción política en el Ecuador y vamos a referirnos inicialmente al histórico proyecto hidroeléctrico de Paute. Daniel Palacios Izquierdo es el nombre de la presa que se encuentra ya en Guarumales y su nombre se debe a quien lo descubrió. Daniel Palacios Izquierdo es un ciudadano azuayo, nacido en Huachapala en el año de 1912, y él fue quien descubrió el potencial eléctrico del río Paute. Fue ingeniero y abogado. En los años 60, con el auspicio del Centro de Reconversión Económica del Azuay Cañar y Morona Santiago y del Consejo Provincial del Azuay, este proyecto empezó a volverse una realidad y con las dictaduras de los años 60 se inició el mismo. Se había creado para entonces el Instituto Ecuatoriano de Electrificación INESEL, que tenía a cargo el sector eléctrico. En el gobierno de Osvaldo Hurtado se inauguró ya esta represa hidroeléctrica y producía entonces gran parte de la energía eléctrica que se utilizaba en el país. Lamentablemente, en marzo de 1999, con una estructura administrativa gigantesca y en medio de una aguda crisis provocada por el estiaje en la central hidroeléctrica Paute, que desembocó en racionamientos de energía, INESEL vio llegar su fin. Se crearon entonces 6 sociedades anónimas de herederas: Hidropaute, Hidropucará, Hidroagoyán, Termopichincha, Termoesmeraldas, Electroguayas y Transelectric. Todo apuntaba entonces a una posible privatización del sector eléctrico, siendo Hidropaute especialmente atractiva. Paute producía para entonces el 90% de la energía eléctrica que se consumía en el Ecuador. Los gobiernos de la época tenían muy claro que la empresa o empresas que lleguen a adquirir la central Paute no solamente tendrían una posición dominante en el mercado eléctrico ecuatoriano, sino una condición privilegiada para desarrollar toda la capacidad energética de la cuenca del río Paute, con los proyectos Mazar, Sopladora y Cardenillo. La posición firme de los azuayos siempre sirvió para que estos proyectos de privatización o de monetización, como se los llama ahora, no lleguen a realizarse. La central Paute era un atractivo botín. Era uno de los activos más emblemáticos del Ecuador. Se creó el Fondo de Solidaridad, que también intentó privatizar, y la opinión pública y el pueblo de la provincia de la Azuay se opuso siempre a la privatización de esta represa y del sistema hidroeléctrico de Paute, así como a la venta de este activo estratégico para todos los ecuatorianos. Tras un periodo de relativa estabilidad, llegó el correísmo y con él profundos cambios al sector eléctrico que a la postre determinaron que se cree la empresa pública estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador SELEC EP, con sede en la ciudad de Cuenca, y que Hidropaute S.A. se convierta en una unidad de negocios administrativa de SELEC EP. Se crearon otras paralelas con las otras centrales hidroeléctricas. Las decisiones estratégicas y trascendentales del sector eléctrico las adoptaba exclusivamente el gobierno central, primero el de Rafael Correa, ahora el de Moreno, desde el Ministerio del Ramo, y con Correa incluso se llegó a administrar prácticamente desde la vicepresidencia de la República a través de Jorge Glass, con un ministro que se encontraba a las órdenes de estas altas esferas del poder, Esteban Albornoz. Estos proyectos eléctricos se los puso dentro de los denominados proyectos estratégicos. Hidropaute en el año 2010, luego de un proceso de licitación internacional,
contrató la construcción de la central hidroeléctrica Sopladora, aguas abajo de la central hidroeléctrica Paute. El presidente de la República, Rafael Correa, lo inauguró el jueves 25 de agosto de 2016. Nos referimos a la central hidroeléctrica Sopladora. Pero paradójicamente, hasta el día de hoy, esta obra no ha sido recibida de manera definitiva por SELEC EP. Pero los planes de privatización no han parado. La estrategia gubernamental ha sido siempre la de tomar control total, directo e inmediato de SELEC EP, y se dio un paso fundamental el 24 de diciembre de 2019, cuando Arconel, el organismo público de control del sector eléctrico, declaró una intervención integral de SELEC EP. Se dijo para garantizar una transparente, eficiente y adecuada actividad de generación y transmisión. Y el 26 de diciembre de 2019, el director ejecutivo de esa entidad designó un interventor. El propósito, monetizar esta eléctrica. Por allí, un poco antes de esto, un par de años antes, apareció una punta del ovillo de uno de los casos de corrupción más sonados relacionados con la central. Según un reportaje de investigación presentado por el periodista Anderson Boscan en Diario Expreso, en febrero del 2017, se evidenció un esquema de soborno por unos $3 millones. Se utilizaba una jerga relacionada con el sector eléctrico, kbps para indicar la fracción de dinero a manejar en la coima, megahertz para referirse al porcentaje sobre el total del contrato, energización para referirse al flujo de pago de la coima, bandwidth para el total del pago de la coima, etcétera, etcétera. La investigación se abrió y luego la calma regresó. Y es un caso casi olvidado en el Ecuador que hoy los vamos a refrescar con estos dos distinguidos periodistas de Código Vidrio, María Belén Arroyo, editora política de la revista Vistazo, cofundadora del portal Código Vidrio, coautora del libro Rehenes, y Arturo Torres, periodista de investigación, autor del libro El juego del camaleón, a quienes damos ya la bienvenida. Los dos son también cofundadores y llevan adelante un importante trabajo periodístico en Código Vidrio. Bienvenidos a María Belén y Arturo. Muchas gracias. Saludos a todos los que nos están escuchando a través de este conversatorio. Gracias por la oportunidad de dirigirnos a ustedes desde Quito. Es un honor. En esta ocasión me gustaría empezar presentándoles unas siglas para ver si es que les suenan a algo. La sigla SEVA, la sigla LAO, SOAR, EDCAS, EXAL, J-Glass o vidrio. Para el que crea que estoy hablando en algún idioma alienígena, en realidad me estoy refiriendo al documento de la Comisión Anticorrupción, en el cual se extraía una parte del glosario o de los documentos que uno de los ejecutivos de la empresa Caminosca había tenido la precaución de dejar bien registrado con abreviaturas y con códigos cómo era el esquema de pagos a funcionarios del sector de electricidad en la época del gobierno de Rafael Correa. Los nombres las siglas que yo leí tienen que ver con nombres y apellidos de personas que ejercieron en su momento cargos de miembro de la Comisión Técnica del Proyecto Sopladora de SELEC, gerente general del Proyecto Sopladora de SELEC, gerente general del Proyecto Mina San Francisco. Efectivamente, por eso me refiero a esto, porque es casual que se da a conocimiento público este caso. No es por, digamos, quiero dar un poco de antecedentes. Lo que ocurre es que en el año 2015-16, una empresa australiana de nombre Carno, que se había aliado con la empresa ecuatoriana llamada Caminosca, constituida en el año 1976, decide, si ustedes quieren, en términos coloquiales, abrirse de esta función, de esta unión. Y lo que hace es plantear una demanda diciendo, hemos descubierto a partir de estudios de una auditoría internacional
que hay un esquema de pagos indebidos, irregulares, vamos a decir, sobornos a funcionarios del sector eléctrico en el gobierno del Ecuador. Y por lo cual, no solo que nos sentimos afectados, queremos dejar de ser socios, queremos dejar de invertir en esta sociedad con la empresa ecuatoriana porque no va con nuestros principios esta situación, pero más allá, habían contratado a un conjunto de empresas auditoras internacionales, Kroll es una de ellas, y en la investigación detectaron efectivamente qué había pasado. En resumidas cuentas, en la realización de unos 3 contratos del sector eléctrico en Ecuador, Soplador es uno de ellos, se detecta que hay unos 3.3 millones de dólares en coimas y sobornos. Y se especifica prácticamente con nombre y apellido, a partir de este complejo sistema de abreviaturas, la más visible es Vidrio, cómo se dieron los pagos, en qué situación se dieron los pagos. Y esto queda registrado en, en los diarios de uno de los ejecutivos y da origen a la demanda para la disolución. Esto está radicado en Florida, en un proceso. Y claro, la justicia ecuatoriana lo toma, la fiscalía inicia la investigación. Gustavo, tienes toda la razón, el proceso quedó ahí. Un poco yo me atrevo a pensar a lanzar como hipótesis que es que la justicia ecuatoriana pues, puso toda la carne en el asador para el caso Odebrecht. Recuerden que la cabeza es la misma, pero toda esta investigación se enfocó en el caso Odebrecht y dejamos en el camino lo que tiene que ver con Caminosca. Sin embargo, me parece que este es un llamado de atención, es un tema que les ocupa a ustedes, es un tema de relevancia nacional, es un tema que tiene que ver con la generación eléctrica, efectivamente, y esta generación eléctrica, el corazón históricamente es Azuay y Morona. Entonces, los proyectos relacionados efectivamente con fiscalizaciones que hizo Caminosca están atravesados por este velo de duda de hasta dónde llegó el esquema de sobornos, cuya cabeza, por este proceso investigativo al que he hecho alusión, era el ingeniero Jorge Glass. Sin embargo, esto llega a la persona que en su momento ejercía el cargo de ministro de Electricidad y es quien inauguró la obra. Tú citaste la fecha, Gustavo, era 25 de agosto del 2016, me parece, ¿no? Así es, sí, El correcto. ingeniero Esteban Albornoz. Sí. A mí este momento se me pone en la mente que hay un tema que debemos reflexionar y por eso quiero darle una relevancia nacional al tema. Uh-huh. Cuando las figuras que estando en el poder, en el Ejecutivo, después postulan para un cargo de elección popular en la Asamblea, ¿son o no camaleones, Gustavo? Y esa, María Belén, justamente este momento lo tenemos en pantalla, parte del reportaje, uno de los gráficos de las iconografías que presentó Expreso. Allí están las iniciales que tú mencionabas y se sospecha, y eso se ha sustentado también dentro de ese incipiente juicio o juicios que se iniciaron por este tema, que están altos funcionarios. Está un exministro de Energía, y están ejecutivos de las distintas hidroeléctricas que habrían participado en este, que como tú señalabas, era uno más de una serie de ilícitos que se estaban dando en contra de los intereses del país en esa época. Y con esto quisiera pasar, Arturo, este esquema de Caminosca es uno más de una serie de ilícitos que se venían cometiendo en el país. Varios de ellos han salido a la luz, algunos han sido juzgados, algunos tienen que ver con Odebrecht. El caso Sobornos 2012-2016 tiene un esquema similar. La pregunta es, ¿este modus operandi a qué obedecía? ¿Era simplemente un asalto a los fondos del Estado de quienes estaban realizando y aupando estos temas? ¿Obedecía a un esquema general, a un estilo de gobierno, a una forma de financiamiento de la actividad política? Arturo, cabe señalar para todos quienes nos escuchan y nos ven, es uno de los investigadores más antiguos de esta época
Moderna ha venido por varias décadas haciendo un seguimiento sobre todo de dineros ilícitos en las campañas electorales en Ecuador. Sí, gracias, Gustavo. Efectivamente, creo que lo importante es que Caminosca es un antecedente, un primer campanazo, digamos, que nos permite a nosotros entender eh, que el esquema de coimas para recibir contratos no es un caso que que se limita o que está un poco en el tema de Odebrecht solamente, sino que básicamente se reproduce en todo el sistema de contratación pública y especialmente en el área energética, en el área de la construcción de represas, de todo este tipo de obras que realmente había mucho dinero de por medio y entonces nos retrotrae mucho a ver cómo todas estas contrataciones en realidad tenían un modelo, tenían un patrón que seguía más o menos el tema que nos para recibir contratos estaba coimando, pero además eh, hecha mano de un sistema de códigos para encriptar los nombres y las identidades de los funcionarios públicos, uno de ellos, el ex vicepresidente Jorge Glass. Pero evidentemente, cuando estalla este caso, cuando se conoce públicamente por las denuncias de la prensa, la verdad es que la fiscalía no reacciona, ¿no es cierto? No hay una actuación proactiva porque básicamente se cumple ese mismo esquema en el cual el correísmo tenía controlada la justicia, la fiscalía, entonces básicamente era imposible investigar o que existan consecuencias sobre actuaciones de funcionarios de nivel alto. A lo mucho se llegaba a personajes más bien de perfil medio y hacia abajo, pero a quienes realmente tomaron las decisiones de estas contrataciones nunca llegaban las investigaciones, estaban totalmente blindados. Entonces, este antecedente de Caminosca salió a la luz y sin embargo, por este escudo, esta protección legal que tenían los hechos corruptos en los que se involucraban a funcionarios del anterior régimen, básicamente no tenían una consecuencia y más bien se revertían las consecuencias, las secuelas contra los medios de comunicación y contra los periodistas que denunciaban o debatían el tema que era de interés público, evidentemente. Lo que yo entiendo, Gustavo, es que precisamente en un momento en que la empresa Carno, la australiana, desiste de mantener esta relación societaria con Caminosca, eh, imagínate que está hecho un negocio y está dada la palabra, pero además está comprometida una operación. Para deshacer una cuestión tan grande, y digamos, una cuestión económica, lo que necesitan es de evidencia. Por eso es que se contrata un consorcio de auditoras. Ya mencioné que una de ellas es Kroll. Es una empresa realmente grande que tiene miles de investigadores y que hacen inteligencia a alto nivel. Al final de cuentas, lo que llegan es al escrutinio de qué tienes registrado tú en tu agenda, el gran ejecutivo de Caminosca, y lo que pasa es que hay una percepción de que tú tienes que tener una contabilidad, pero en algún lado debes tener un registro de los pagos que haces. Yo siento que hay justamente esta sospecha o suposición de que no puedes dejar con nombre y apellido y con recibo los pagos que hiciste, pero sí vas a dejar un mínimo registro para tener una cierta acuciosidad en saber cuánto se le debe, cuánto se le ofreció y cuánto se le paga. Con todos los No sistemas es que está con esto, todos los sistemas de encriptación moderna que existe ahora, es curioso cómo dejan prácticamente con las iniciales, por lo menos de los sospechosos. claro, y ya que tú mencionas eso, es justamente a través de operaciones de auditoría, casi que forense, informática y pericial, que se llegan a detectar estos documentos. Si tú quieres comparar con lo que fue
el caso Sobornos 2012-2016, prácticamente hay un esquema similar donde tienes siglas y donde tienes documentos que también están encriptados. O sea, tú dices Victoria, ¿qué? Victoria Andrade, ¿qué es? Es el nombre de uno de los archivos de Excel. Victoria era la victoria electoral. No es una persona física, Victoria Andrade. Entonces, es un esquema de tener unos nombres encriptados, pero que sean de dominio de la estructura. Y justamente me parece que uno de los aportes de la Fiscalía, cuando la Fiscalía llega a documentar un caso de este tipo, es porque determina que existe una estructura con unos mandos específicos y con unos niveles de responsabilidad, quién paga, quién controla, quién recibe, quién ejecuta, y ahí es donde se configura justamente estos esquemas de asociación ilícita. Hablando también de Entonces, estos sistemas, Arturo y María Belén, ¿cómo funciona ese blindaje que logran los funcionarios corruptos? ¿Por qué es tan difícil llevarlos finalmente ante un estrado? Situación que tiene una gran excepción ahora en Ecuador con el caso Sobornos 2012-2016, que es uno de los pocos en los que se ha podido romper estos blindajes. Justamente yo quisiera apuntar, Gustavo, lo siguiente. Hablemos del año 2012, 2017 es un año bien importante. En el 2017, más o menos hacia inicios de abril, estalla, no sé si ustedes recuerdan, esta vinculación del que entonces era ministro Alexei Mosquera con lo que luego se dio por llamar el convenio entre privados relacionado con un pago de Toachi y Pilatón. A nuestro entender, esto aceleró la salida del que entonces era fiscal general Chiriboga, Galo Chiriboga. A nuestro entender también, esto aceleró la llegada del nuevo fiscal. Ustedes recordarán que debió asumir el Carlos doctor Vaca. Carlos Vaca Mancheno. En esta coyuntura especialísima, abril, mayo, junio, empiezan a destaparse como, si tú quieres, como una sucesión de volcanes en erupción. Tienes el caso Caminosca, tienes lo que está pasando con Toachi Pilatón, esta denuncia de este señor que dice esto es para una coima, ya muy relacionado aquí localmente, y eso nos conduce a Odebrecht. Si tú quieres, yo entiendo que la justicia, la fiscalía tiene elementos para saber que al menos en lo que tiene que ver con coimas de Caminosca, se usaron los caminos de empresas fantasmas constituidas, una en Chile, Asesorías Australes, por la cual se manejaron, se procesaron pagos de coimas para proyectos de Petroamazonas, de Toachi Pilatón y de Sopladora. Pero sorpréndete, en Sopladora las coimas ahí es por $1,500,000, $1,200,000. Y el otro camino para desviar, para encriptar los fondos a través de una offshore es una empresa fantasma, Crown Mergers y Acquisition. Y ahí es un pago de casi $1,000,000 en Minas San Francisco. ¿Qué es lo que pasa? Que hay esta perversa coincidencia de la irrupción del caso de Brecht que hace que la justicia vea este conglomerado más complejo, y yo entiendo, pensaría y siento que eso es la razón que explica por qué avanzó más lento Caminosca. Esa yo lo lanzo, es una suposición, puede ser que yo esté equivocada, pero entenderíamos. Sin embargo, desde el escrutinio público, lo que sí se puede hacer a través de estos espacios es visualizar quiénes son los actores de estos procesos para entender si están o no buscando blindajes políticos en espacios que les dan protección para, con el nombre de que son elegidos en urnas, digamos, evitar procesos judiciales. Tú hablabas de los blindajes. Ese es un camino bastante recurrido en los últimos tiempos. Gustavo. Ahora, a más de estos mecanismos ilícitos, de los esquemas de corrupción con sobreprecio que llevan a estas verdaderas estafas al erario público, hay también otras fuentes de ingreso que ustedes han podido detectar en las diversas investigaciones en las que han participado. El caso Rehenes, el caso tan lamentable con el fallecimiento de periodistas del comercio, les puso a ustedes en sus investigaciones en contacto con el narcotráfico. Si Arturo podría hablarnos algo haciendo relación no exclusivamente a este y al anterior gobierno sobre la influencia del narcotráfico en los partidos políticos, en las campañas electorales en Ecuador.
Así es, creo que es muy importante en esta coyuntura hablar de un aspecto que es medular, ya que estamos en vísperas de las elecciones, ¿no es cierto? A pocos, ya prácticamente estamos en elecciones, eh, en la campaña electoral hacia las elecciones, y entonces lo que se ve es que básicamente los compromisos nacen de los candidatos que necesitan tener muchos recursos para enfrentar campañas y sobre todo cuando hay el paso a la segunda vuelta, que es un poco el esquema, ¿no es cierto? Que nosotros pudimos detectar en el caso y que se ha documentado bastante y que podemos profundizar también sobre el tema de que es uno de los acápites del libro del juego del camaleón, donde nosotros precisamente abordamos este compromiso que tiene el expresidente Correa y algunos funcionarios desde el entonces gobierno con gente de las FARC, que básicamente empiezan a reconocer con el tiempo que ellos han financiado la campaña electoral del entonces pues candidato y luego presidente Correa, de la mano con apoyos que se daban con personas que trabajaban con las FARC, me refiero específicamente a los hermanos Ostaiza, que también son parte del movimiento político, en su momento Alianza País, en la campaña. O sea, ellos son parte de la campaña y por lo tanto son luego financistas o durante la campaña financian, y eso por cierto fue reconocido por ellos luego en un video, porque la justicia en este caso no investigó nada tampoco. La justicia electoral no ha tenido nunca la prolijidad de poder investigar estos donantes ocultos que precisamente aparecen en medio del put electoral, porque se decantan dos candidatos hacia la segunda vuelta, aparecen los financistas por todas partes y los candidatos que no pueden, o el candidato que no tiene recursos para enfrentar una maquinaria más potente de su oponente, entonces evidentemente es presa de la necesidad de llegar a toda costa y reciben dinero de todas partes, que es lo que ocurrió en el caso de Rafael Correa. Eso se probó, ¿no es cierto?, en las cuentas de campaña, donde ellos recibieron cerca de $800,000 que no pudieron justificar. Aparecieron donantes que donaron 40, 50,000, $60,000 y sin embargo no tenían ingresos ni habían pagado impuesto a la renta. Es decir, en el argot popular se les conoce como chiros. No tenían un solo centavo y sin embargo aparecían como donantes acaudalados para la campaña de Rafael Correa. Uno de los donantes que se pudo identificar está relacionado precisamente con las FARC. Entonces, por eso es tan importante el tema de coyuntura en este momento, cómo se va a controlar precisamente que los candidatos no sean permeados por el narcotráfico en un momento en que nosotros sabemos que el país sí está bastante penetrado por el narcotráfico. Hemos visto en los últimos meses cómo se han hecho capturas de toneladas de cocaína, ¿no es cierto?, que han empezado a salir de este lapso que significó la pandemia, y básicamente en este momento ya estamos bordeando las 80 toneladas de cocaína incautadas durante el año. Al final de año se estima que vamos a pasar las 100 toneladas de cocaína. Para María Belén quisiera preguntarle otro tema. ¿Cómo es que las personas envueltas en estos ilícitos de parte del gobierno siguen siendo, incluso con juicios, con investigaciones que paralelamente se están dando, políticos en posiciones conspicuas? Presiden comisiones importantes en la asamblea, actúan, hablan como personas de bien, incluso van más allá, por lo general, y este es otro factor común en este tipo de personas sospechosas, siempre o casi siempre dicen haber sido ellos quienes denunciaron los ilícitos intentando curarse en salud. Nosotros somos los responsables de mantener la memoria, nosotros los periodistas, los ciudadanos también somos responsables de conservar la memoria y de no olvidar. Con Arturo hemos creído que nosotros tenemos esa responsabilidad y por eso
con el permiso tuyo y de la audiencia, nosotros tenemos preparado un video, tenemos a alguien en el control que nos va a ayudar con la difusión del video del doctor Huerta, porque va en la línea de lo que tú mencionas, Gustavo, cómo las cosas a veces se esconden, y va en la línea de lo que dice Arturo. Estamos hablando de estos esquemas de financiamiento. Entonces, sí me pueden ayudar para difundir este momento lo que sería Francisco Huerta Montalvo. Sí. Perfectamente. Estamos tomados por el narcotráfico. Si antes me gané a algunos enemigos diciendo que el país estaba en riesgo de convertirse en una narcodemocracia, ahora cabe decir con todas las letras que estamos tomados por el narcotráfico. Y vale la pena decirlo en tiempos preelectorales, porque el financiamiento de algunas campañas, como ya ocurrió en el pasado, va a depender de ese narcotráfico. Y claro, van a querer tener alcaldes para habeas corpus y etcétera, etcétera, etcétera. Porque este libro se constituye en un documento llenando un vacío que de alguna manera quiso contribuir a llenar el informe de Angostura. Pero visto que el informe no decía lo que el gobierno quería oír, entonces la parte del financiamiento para hacer una edición del informe ya no se pudo conseguir y no pudimos tener el informe. A mí me tocó también, después de publicado el informe, recibir una llamada telefónica desde la penitenciaría del Litoral. Y era uno de los hostais. Y me dijo, ¿por qué a nosotros no nos han entrevistado? Y nosotros somos parte del asunto. Parece que jugaron conmigo y sacaron algún beneficio que no sé cuál sería. Cuando llegué me dijeron que ya no me podían contar lo que me iban a contar. Que conversé, oí corridos de los cocaleros, de los traficantes, y por último terminando diciéndome, este hijo de tal que nosotros conseguimos que el mono Jojoy diga que no había dado, después que sí había dado una contribución a la campaña que nosotros mismos le pedimos, ahora nos tiene como nos tiene, doctor. Es un tal por cual, refiriéndose al presidente Correa. Pero quedando claro que hubo financiamiento para la campaña. ¿Qué tan impactante es este tema del narcotráfico en el país? Lo de la corrupción se habla y se dicen cifras exorbitantes. Ayer nomás hablábamos con uno de los ministros de Economía de Rafael Correa y él señalaba en plano de defensa cómo pueden hablar de 30.000 o de 70.000 millones de dólares de perjuicio. ¿En dónde se puede esconder tanto dinero? Sería bueno escuchar una respuesta a esto de parte de Arturo o María Belén. No olvidemos, me parece que es tan importante el antecedente de lo que ocurrió cuando el entonces candidato necesitaba desesperadamente ganarle a Noboa, que no olvidemos que ganó la primera vuelta, ¿no es cierto? Y el joven candidato necesitaba recursos a como dé lugar, y eso es reconocido por la misma gente que trabajó en recogiendo plata, y uno de ellos, vuelvo a retomar, el hermano Fabricio, que decía que él era el que recogía la plata, ¿no? Entonces, de esos donantes, de esos millones que recibieron de esa plata, nadie ha rendido cuentas, pero tiene mucho que ver, digo yo, con este mismo esquema en el cual básicamente son dineros que se manejan, que se encaletan. No olvidemos que el esquema de las FARC, del narcotráfico, es encaletar la plata. ¿Qué es encaletar la plata? Guardarla en lugares, en casas de seguridad, ¿no es cierto? En sótanos, en subsuelos, enterrar el dinero, porque ellos básicamente utilizan mucho efectivo para corromper. La corrupción a este nivel no
no pasa en general por el sistema financiero, porque los controles les pueden exponer mucho más, pero entonces este tipo de sobornos, de compromisos, de comisiones, de manejo de dinero para el movimiento de toda esta empresa ilícita, se maneja en efectivo. Y aquí, eso es un poco lo que también yo conozco que se ha investigado, es que funcionarios del gobierno pueden tener caletas que básicamente están regadas en algunos sitios del país porque no se pudo sacar todo el dinero. No olvidemos el antecedente también, Gustavo, de la salida de cantidad de aviones, ¿no es cierto?, ordenados por el presidente de la República, que salieron supuestamente vacíos, ¿no es cierto?, hacia diferentes destinos, y lo que se supone y lo que se presume es que realmente esos aviones fueron cargados con dinero en efectivo hacia sitios seguros donde básicamente tienen protección. Hablamos de países árabes, de Bielorrusia, de Rusia, que sabemos qué tipo de relaciones tejieron con el anterior gobierno. Todos esquemas delincuenciales aupados por el poder político y quieren volver al poder y quieren seguir siendo poder político en el Ecuador. Creo que el tiempo se nos va agotando. La pregunta ya lo hizo un internauta. ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Cómo detener tanta corrupción en Ecuador? En la parte final escuchemos a Arturo Torres y a María Belén. Bueno, creo que estamos en el momento apropiado para exigirles a los candidatos que muestren un plan coherente de cómo van a enfrentar el problema estructural de la corrupción en el país. O sea, cómo finalmente se va a abordar este problema, porque básicamente no olvidemos que esa fue una promesa de este gobierno y sin embargo no se cumplió, porque básicamente fue una declaración de buenas intenciones que no se concretó. Entonces creo que un tema medular para conocer efectivamente si los candidatos están comprometidos con la lucha anticorrupción es exigirles por lo menos que nos digan qué van a hacer y cómo van a responder a la corrupción sistémica que enfrenta el país, ¿no es cierto? Que estamos muy involucrados en un tema que es endémico, además, que se ha vuelto endémico porque estamos permeados por la corrupción hace muchos años. María Belén. Gustavo, yo iría más allá y les exhortaría a quienes se van a ser candidatos desde la SUAY, desde otras provincias, a dignidades provinciales, nacionales, locales, que firmen un compromiso público y que nos presenten su candidatura en la mano izquierda y en la mano derecha su declaración de bienes. Tengo esto y de dónde lo saqué. Quién me auspicia, a quién me debo y con qué plata llego y cómo la obtuve. De modo que el elector tenga información en sus manos, pero además el elector les exhorte y les diga que empodera a los medios de comunicación para escrutar el accionar de esas autoridades antes de llegar al poder, para saber cuáles son los pasados que están maquillados a través de estas campañas millonarias y para saber cómo están actuando justamente ya cobijados por la inmunidad, por estas banderas de protección cuando llegan a cargos de elección popular. Y creo que a medida... Sí, solamente quería abonar un tema que me parece, no quiero que se me pase por alto porque es en este momento cuando nosotros vemos lo vulnerable que es el sistema electoral y los candidatos, cuando necesitamos que existan realmente veedurías que nos ayuden como para reforzar, porque vemos que hay un organismo electoral que es totalmente débil y está politizado, no conocemos bien las motivaciones, o bueno, se han denunciado las motivaciones políticas y los compromisos políticos que tienen algunos de los integrantes del Consejo Electoral. Me parece que ahora es cuando la sociedad civil tiene que activarse con los medios de comunicación para poner los ojos sobre el trabajo de control que se hacen sobre los recursos que tienen que manejan los candidatos en campaña, ¿no es cierto? Ahora vamos a tener una campaña completamente distinta por la pandemia, pero sí creo que tenemos que poner el ojo a cómo se van a financiar las campañas y solamente me refiero brevemente, Gustavo, por el tiempo, a este tema de cuáles son las consecuencias
de haber recibido, en el caso del anterior gobierno, un dinero que provino de donantes de las FARC que entraron a las cuentas de campaña, ¿no es cierto?, a través de donantes que no fueron identificados. ¿Cuáles son las consecuencias para el país? ¿Cuáles fueron? Primero, los compromisos que se dieron con gente de las FARC, que básicamente se evidenciaron en la salida de la base de Manta, la falta de controles. No olvidemos cómo se desmantelaron los controles de los radares en la frontera. Se contrataron radares chinos que nunca funcionaron hasta el año 2017, 2018. Y básicamente Ecuador abre las puertas al narcotráfico, se desmantelan las unidades de inteligencia que seguían a las FARC y al narcotráfico, y se ata el sistema de inteligencia, se crea la SENAIN para volverla una entidad de espionaje político atada más a los sistemas de inteligencia cubanos y rusos, ¿no es cierto?, que controlan, y ahí podemos entender bien cómo funcionaba el sistema de inteligencia en el Correato con esta nueva lógica. Entonces me parece que también esto nos puede enseñar bien cuáles han sido las consecuencias que nacen de compromisos de campaña que luego tienen que pagarla básicamente todos los ciudadanos con lo que estamos viviendo ahora que el narcotráfico ha crecido tanto en el país. Culminamos así este muy importante diálogo con quienes hacen el portal Código Vidrio. Acuciosos periodistas que se encargan permanentemente de refrescar la memoria colectiva. María Belén Arroyo, editora política de la revista Vistazo, y Arturo Torres, periodista de investigación. Ellos son autores de 2 importantes libros de investigación periodística, Rehenes y El juego de El camaleón. Gracias a ellos por su presencia y a ustedes por su atención.